Me ama Cristo, aleluya. Alaba a Dios por amarme. Nosotros te adoramos. La palabra es la mejor parte. La palabra es la luz, aleluya, que alumbra nuestros pies. Y la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a poder llegar al cielo. Ya can have your seats. Aleluya. Aleluya. So, si tienen su Biblia, vamos a empezar a leer en el libro de Juan, capítulo número 10. Vamos a empezar a leer en el versículo número 1. Libro de San Juan, capítulo número 10, versículo número 1. Y si no tienen su Biblia, está bien. La palabra de Dios dice que uno tiene que oír la palabra y de ahí vamos a recibir nuestra fe. La Biblia dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el potrero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Verse 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta a las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y asaltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrará será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Ahora vamos a leer otro capítulo. Vamos a Mateo, capítulo número 23. Matthew 23. Mateo 23, versículo número 13. Aleluya. Y la Biblia dice, mas
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Amén. One more verse. Ahora, último capítulo. Mateo capítulo número 15. Matthew 15. Verso número 6. Y la Biblia dice, ya no ha de honrar a su padre o su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. El tema de esta noche es, no dejes que el predicador bloquee la puerta. Amén. No dejes que el pastor bloquee la puerta. En el primer capítulo que leímos en el libro de Juan, Jesús nos dijo que Él es la puerta, que Él es el pastor y que sus ovejas lo oyen y le obedecen porque conocemos su voz. Pero al igual el enemigo vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir. Y Satanás es ese enemigo de nosotros, es un enemigo espiritual. Pero Satanás no trabaja él solo. Satanás tiene demonios, Satanás tiene falsos profetas y los falsos profetas no le importa el alma del pueblo. Aleluya. Hay falsos profetas, aleluya, que cada domingo tienen sus servicios de iglesia, se ponen su saco y su corbata, abren su Biblia y te dicen que debes de dejar de ser pecados, debes de dejar la maldad. Pero estos falsos profetas nunca te van a decir cómo vas a entrar por la puerta. Y mi Biblia y la Biblia tuya nos dice de que si nosotros no entramos por la puerta, somos ladrones y asaltadores. Yo no quiero ser un ladrón. Aleluya. Los ladrones hoy en día terminan en la cárcel. Yo no quiero ser un ladrón, porque un ladrón no entra al reino de Dios. Pero el falso profeta no te va a decir que Jesús es la puerta. En la mañana, aleluya, le hice el comentario. Si usted recuerda y lo piensa bien, cada noche antes de irse a dormir, cuando oramos, le oramos a Jesús. Cada vez que nos sentamos en la mesa y vamos a bendecir nuestra comida, oramos en el nombre de Jesús. Cuando estoy manejando y alguien me espanta o me asusta, creo que hay peligro alrededor, clamo al nombre de Jesús. Pero cuando se trata del bautismo en el nombre de Jesús, la religión tiene un problema. Por eso la Biblia dice que son hipócritas. Aleluya. Van a la iglesia, pero no te enseñan cómo salir del hueco, cómo salir del problema, cómo salvar a tu alma. Quieren orarle a Jesús, quieren hacer grandes peticiones, quieren hacer largas oraciones en frente de la gente. Yo ayuno mucho, yo doy muchos diezmos y ofrendas y presumen que son grandes delante del pueblo y de la gente. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de estos falsos profetas? Algunos lo hacen por la fama, otros lo hacen porque quieren ser populares, otros lo hacen, aleluya, simplemente porque se sienten bien a ver que son el líder, el pastor de una congregación grande. Pero alguien que ama a las ovejas, aleluya, alguien que ama, aleluya, a tu alma, aleluya,
Aunque te duele decirte la verdad, prefiero no mentirte y decirte la verdad. Porque sin la verdad todos estamos viviendo en un mundo de fantasía. Cuando uno va a un funeral, en un funeral cuando alguien se muere, muchos pastores se paran delante de la gente y simplemente le mienten a la familia para tratar de hacerlos sentirse un poquito mal. Y yo sé que esto no se oye muy bueno, pero síganme. Aleluya. Abre tu oído espiritual, ¿verdad? Tú no quieres que un pastor te vaya a mentir, que no te dé la información que tú necesitas para salvar tu alma. La vida solo es una y nadie sabe dónde está la muerte. No importa si yo vivo 100 años en este mundo, porque 100 años es como una gota de agua en el mar. 100 años no se compara con la eternidad. Y yo no puedo tomar el riesgo de pasar toda una eternidad separado de Dios. Eso se llama la segunda muerte. Todos vamos a pasar por la primera muerte, cuando el alma es separada de este cuerpo. Pero la segunda muerte es espiritual. La segunda muerte es cuando el alma es separado de Dios para siempre. Y yo no quiero eso para mí ni para nadie más. Por eso yo no voy a pararme delante de ti y no te voy a mentir cuando se trate de tu alma. Pastores en funerales, sabiendo que la persona que se murió fue alguien no tan bueno, haciendo cosas que no debían de hacer, siempre miran a la familia y le dicen, no te preocupes, fulano, fulanita está en el cielo mirándote hoy en este momento. Si eso fuera cierto, nadie iría al infierno. Nadie quiere. Es fácil olvidarnos que así como hay un cielo, hay un infierno. Así como hay un Dios, ahí mismo está Satanás. Así como hay lo bueno, también está lo malo. Y el ser humano tiene que escoger, ¿voy por el camino derecho o me voy a dejar llevar por la maldad? Pero esto sí es claro. Necesitamos la verdad para poder tomar la decisión correcta. Por eso el tema de esta noche es, no dejes que el predicador bloquee la puerta. Jesús es la puerta y el falso profeta quiere bloquear la puerta. Él no te quiere permitir llegar a Jesús, porque si entramos por esa puerta, obtenemos ese poder. Si entras por la puerta, obtenemos poder, obtenemos salvación, obtenemos algo mucho más importante que la religión. Podemos obtener por medio de Jesucristo la salvación. Yo no quiero ser religioso e hipócrita. Aleluya, aleluya. O lo acabamos de leer. Es fácil hablar acerca de lo bueno. Hablar no cuesta nada. Pero mis acciones hablan por mí. Mis acciones, yo no tengo que decirte que te amo. Mis acciones te muestran el amor. Yo no tengo que decirte que te odio, que me caes mal, porque mis acciones te dejan saber cuál es nuestra relación. Aleluya. Yo no volé desde Texas hasta el Ceibo para mentirle a nadie. A ver, le voy a leer un versículo. Aleluya. No tienes, se lo voy a leer. Esto es en el libro de Ezequiel. Aleluya. Miren el cargo que Dios, el mando que Dios le da a su predicador. Y van a ver, yo no tengo ninguna razón por qué mentirle a nadie. Porque no saben ustedes que ser pastor, que este puesto es un puesto odiado. La gente ven a un predicador y dicen, wow, yo quiero ser el predicador. Él es el líder. Todos le hacen caso a él. Pero no es así. El predicador lleva una carga pesada. Porque no tan solo yo tengo que obedecer a Dios,
yo tengo que estar seguro que cada palabra de Dios te lo doy a ti como Dios manda. Yo tengo que decirte la verdad. Porque si yo te miento a ti, Dios demanda la sangre de mí. Y yo no voy a ir al infierno porque te di mala información a ti. Aleluya. Yo no voy a pagar por la sangre de nadie. Es difícil yo mismo ser salvo por mí mismo. Y yo no voy a pagar por pecados o en rebelión de otra persona. Si tú no quieres hacer lo que Dios manda, ese es problema tuyo. Pero yo me voy a librar de tu sangre porque yo te voy a decir la verdad. Aleluya. Jesus. Nadie me pagó a mí para venir a compartir la palabra de Dios. Yo compré el boleto de avión mío. Yo tuve que tomar tiempo separado de mi familia para predicar esta palabra. Yo tuve que tomar tiempo del trabajo para venir a decirle a alguien que sí hay una manera de ser salvo. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya. Dios dijo, sé santo porque yo soy santo. Aleluya. Lord have mercy. Aleluya. Si el mismo Satanás no pudo mantenerse en el cielo con Dios, porque iniquidad fue encontrada en el corazón de él. Si Dios reservó para los ángeles que cayeron un espacio para ser juzgado más tarde, ¿quién es el ser humano para pensar que yo puedo ser un pecador y yo voy a entrar al reino de Dios como a mí me da la gana? Eso no es así. Tú no puedes venir a la casa mía cuando tú quieres y no seguir mis reglas. Yo no puedo ir a la casa tuya y hacer lo que a mí me da la gana. Yo tengo que cumplir con las reglas y nosotros no nos quejamos. Cuando yo voy al trabajo me pongo mi uniforme, aleluya, y yo no me ando quejando. Cuando yo voy a la escuela yo me siento en mi asiento y le hago caso al maestro. Cuando yo voy en la carretera, si la luz está roja yo me paro y no me quejo. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, ahora todos tenemos una opinión. Aleluya. Cuando se trata de la palabra de Dios, no. La Biblia no dice eso. Eso no quiere decir eso. Yo no creo que Dios entendió decir eso. Eso no me aplica a mí. Aleluya. ¿Quién es el ser humano para decirle a Dios que esto es así y esto no es así? Aleluya. Aleluya. Yo recuerdo en la Biblia cuando Dios le dijo a Job, ¿a dónde estuviste tú cuando yo formé el mundo? Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya. ¿A dónde estabas tú? ¿Qué consejo le diste tú a Dios Todopoderoso? Aleluya. 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 Es un milagro que no somos consumidos por su gracia y su poder. Por eso tenemos la Biblia para reconocer, aleluya, y poder repasar los ejemplos que tenemos. ¿No se recuerdan lo que pasó en el mundo antiguo? Aleluya. Hoy en día vemos el arca, rainbow, how you say rainbow in Spanish? Aleluya. Hoy en día, aleluya, tenemos señales, aleluya. ¿No se recuerdan la historia del diluvio? Cuando el mundo era lleno de pecado y Dios, aleluya, decidió llenar el mundo completo de agua y ahogó todo. Y mire, pasó el tiempo y ¿qué pasa? Otra vez estamos en la misma situación. Pecado sobre pecado, maldad sobre maldad. Los pensamientos del hombre siempre en lo malo, nunca en cómo puedo agradar a Dios. Porque no lo veo con mis ojos, es fácil olvidarme de que Dios existe. Pero cuando tengo un problema, ay, papá Dios, me duele la rodilla. Ay, papá Dios, ayúdame. Pero no, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que te doblaste de rodillas a pedirle perdón, Señor? Aleluya, porque pequé contra ti, tu reino. Aleluya. Tú vas a la iglesia y oyes las mentiras que te dice tu pastor y ahí quedas.
Yo no culpo al pueblo porque si tú no sabes la verdad, no es culpa tuya. Pero la Biblia dice que no debemos de endurecer nuestro corazón cuando oímos la palabra de Dios. Yo tenía un pastor bautista, vino y me tocó la puerta un día en mi casa. Y tú sabes, él me da una invitación, me dice, ven a mi iglesia. Pero yo le dije, no, yo no voy a tu iglesia, porque ustedes le mienten al pueblo. Y él me dice, ¿cómo es eso? Porque ustedes no creen el plan de salvación de Dios. Ustedes tienen su propia religión. Ustedes dicen, solo tengo que creer en Dios y soy salvo. Ustedes creen que una vez siendo salvo, nunca puedo perder mi salvación. Pero eso no es bíblico. Yo no voy a poner mi eternidad en un riesgo por la opinión y los mandamientos del hombre. El hombre no tiene un infierno. El hombre no tiene un cielo para ti. Todos tenemos que humillarnos para obedecer al Señor para poder obtener esa salvación de Él. Aleluya. No importa si es el presidente, no importa si es, aleluya, un barrendero humilde, un lavaplatos. Cada uno de nosotros tenemos que arreglar cuentas. Tenemos que dar cuentas por cada palabra, por cada acción que yo hice en este cuerpo. Y cuando yo tomo ese último respiro, aleluya, yo quiero saber que yo hice todo de acuerdo a su palabra para poder ver a mi Dios en paz. Aleluya. Tu carne es tu enemigo. Tu carne no quiere obedecer a Dios. Quizás tu familia no quiere obedecer a Dios. Pero cada quien tiene que velar por su alma. Yo no voy a pagar por los pecados de mi esposa. Mi hermano no va a pagar por los pecados míos. Yo tengo que pagar por mis pecados. Tú vas a pagar por tus pecados. Pero si se lo damos todo a Dios, a Jesús, Él pagó por todos los pecados. Para que yo no tenga que hacer eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él no tenía que... Dios Todopoderoso no tenía que humillarse como un hombre y morir en una cruz. Dios Todopoderoso no tenía que derramar sangre y ser humillado. Pero Él lo hizo para mostrar su amor. Él dio su vida para enseñarnos que también nosotros debemos de dar nuestra vida para servirle a Él. Aleluya. Gracias, Señor. A veces nosotros somos bien presumidos en de que no me puedo humillar bajo la mano poderosa de Dios. Porque me siento bien en mi cuerpo, tengo mi salud, tengo un poco de dinero en mi bolsillo, la familia está bien y por eso se me olvida de que todo es posible por la misericordia y gracia de Dios. Todo lo bueno que tengo en esta vida es una bendición de Dios. Yo no me merezco nada. Yo voy a ser el primero en decirle, este es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Yo simplemente quiero ser obediente a la palabra de Dios. Aleluya. Es lo único. Otra vez se lo digo, yo tuve que comprar mi boleto para llegar acá. Yo tuve que pagar, aleluya, para tener mi cuarto, aleluya, acá. A mí nadie me paga para hacer esto, pero lo hago, aleluya, porque quiero ser obediente a la palabra de Dios. Al fin del día, Dios quiere nuestra obediencia, ¿verdad? Para los que son padres, ¿verdad? Padres, los que tienen hijos y hijas, ¿verdad? Mi niño no me puede pagar a mí por lo que yo hago por él. Pero ¿cómo me paga mi hijo? Él es obediente. Mi hijo es obediente. Así es como él me paga. Saca la basura. Yo solo quiero oír, sí, papi. Arregla tu cuarto.
Sí, papi. Cállate. Sí, papi. Eso es lo que yo quiero oír. Y es lo mismo espiritualmente. Si Dios dice, cállate. Sí, papi. Aleluya. Si Dios dice, no más pecado. Sí, papi. Arrepentidos cada uno de vosotros. Aleluya. Tengo que cambiar de mente. Yo quería hacer lo que yo quería hacer, pero un día reconocí que mis pensamientos no son los pensamientos de Él. Mis caminos no son los caminos de Él. Pero la palabra de Dios es una lámpara para mis pies. Y si yo sigo los mandamientos de Él, yo voy a recibir, aleluya, poder. Y no poder para controlar a mi vecino o controlar al otro, pero es poder para yo controlarme a mí mismo. Para no ser un pecador, para no ser desobediente a la palabra de Dios. Aleluya. Ese es el fin de todo. Tenerle temor a Dios y cumplir sus mandamientos. Ese es tu propósito por estar en este mundo. Estamos en este mundo para agradecerle a Dios. Él nos pone en el cuerpo donde le da placer a Él. Así de simple es. Entonces es importante, aleluya, oír su palabra con tu oído espiritual. No tan solo con los oídos en tu cabeza, pero deja que esa palabra llegue a tu corazón para que puedas mezclar esa palabra con fe. Porque cuando tú oyes esa palabra, si realmente crees la palabra, esa palabra se convierte en acciones. Yo puedo reconocer tu fe porque yo veo tus acciones. Aleluya. Otra vez, yo puedo reconocer tu fe por medio de tus acciones. Si tú realmente crees en la palabra de Dios, tú vas a obedecer los mandamientos de Dios. Y si no lo crees, está bien. Tus acciones me dejan saber. Tú no crees en eso ahorita. Y está bien. Tú no tienes que hacerlo. Dios no forza a nadie a hacer nada. Pero no se te olvide, un día vamos a arreglar cuentas. Un día te vas a morir. Aleluya. Y un día Dios te va a juzgar por todas las cosas que tú hiciste mientras tú estabas en este mundo. Aleluya. Mire, le voy a leer unos versículos. Este es Ezequiel capítulo número 3, verso 17. Por esto es que un predicador no le puede mentir a la gente. La Biblia dice esto: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestarás ni le hablarás, para que el impío sea apresivo de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Yo no quiero eso para mí. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esta noche yo voy a librar mi alma, porque yo te voy a decir a ti lo que tú tienes que hacer para ser libre espiritualmente. Yo te voy a enseñar en tu Biblia cómo ser salvo. ¿Qué es ser salvo? Ser salvo quiere decir ser libre del pecado. A mí me gusta el ejemplo de alguien que se está ahogando, ¿verdad? Si tú te estás ahogando en la piscina o ahogando en el mar, para ser salvo
Alguien tiene que estrechar su mano y tiene que sacarte del agua para que no te ahogues. Jesús dijo que Él vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Eso quiere decir que tú, si eres salvo, no eres pecador. Y si eres un pecador, no eres salvo. Amén. All right. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo número 3. Vamos a hablar de una persona en la Biblia que se llama Nicodemo. Nicodemo, Nicodemo, Nicodemo. Aleluya. Juan, capítulo número 3. Ya casi terminé ya. Téngame un poco de paciencia. Nicodemo fue alguien religiosa y él quería tener una conversación religiosa con Dios. Pero Jesús le dijo de inmediatamente, no estamos aquí para andar gastando mucho el tiempo. Miren lo que dice la Biblia. San Juan, capítulo número 3, verso número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Aleluya. En el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Aleluya. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pause. Está buena esa agua, está buena. ¿Cuál es el tema de esta noche? No dejes que el predicador bloquee la puerta. Sabemos que Jesús es la entrada al cielo. Por medio de Jesús obtenemos la salvación. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. La religión te va a decir: no, tú no tienes que ser eso. Solo tienes que creer que Dios es el Hijo de Dios. Solo tienes que creer que Dios murió por ti y estás salvo. Otros te dicen: el bautismo no es importante. El bautismo es una acción para mostrar tu fe, que ha habido un cambio por dentro. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. La decisión es tuya. ¿Vas a seguir los mandamientos del hombre o vas a seguir los mandamientos de Jesús? Yo y mi casa, nosotros no vamos a ir con Jesús. Aleluya. Porque Él habló claro. El agua significa el bautismo. Tenemos que ser bautizados. Eso no es opcional. El bautismo es requerido. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene un propósito. Bíblicamente, el bautismo es para el perdón de los pecados. Si no hay bautismo, no hay perdón de los pecados. Pero tú no puedes ser bautizado como cualquier manera. El bautismo tiene una fórmula. El bautismo tiene una receta específica. Si yo quiero hacer un bizcocho, un pastel, ¿verdad? La receta me da los ingredientes. La receta me dice cuáles son los pasos que tengo que seguir para hacer un pastel. Yo no puedo decir: no, eso no me gusta, no lo voy a hacer así. Si fuera así, no necesito la receta. Cuando nosotros vamos de viaje, a veces si no sabemos dónde vamos, usamos un ¿qué?
un GPS, ¿verdad? Si yo no conozco, tengo que seguir al GPS. Si me dice izquierda, te va para la izquierda. Derecha, te va para la derecha. No le puedo decir al GPS, no, tú no sabes. Me voy a ir por acá. Nadie pelea con su GPS. Nadie pelea con la receta. Entonces, cuando se trata de tu alma, no vamos a pelear con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo número 2. No, ¿sabe qué? Disculpa. Mateo 28. Vamos a terminar esto ya. Mateo capítulo 28, vamos a empezar versículo 16. Aquí es donde la religión se confunde con la receta, con las instrucciones que nos dio Jesús. Miren lo que dice la Biblia. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Cuántos discípulos eran? 11. Se fueron al monte donde Jesús les había ordenado. So Jesús llamó a sus 11 discípulos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso quiere decir que Él tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. So, otra vez te pregunto, ¿vas a hacerle caso a los mandamientos del hombre o vas a hacer lo que dice Jesús? Verso número 17. No, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. So Jesús le dio las instrucciones. Pero mire, la religión dice, mire, ahí dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Estás leyendo muy rápido. Reading too fast. Dice en el nombre. Ese nombre es singular. Un nombre pertenece a los 3 títulos. El Padre tiene un nombre, el Hijo tiene un nombre y el Espíritu Santo tiene un nombre. Amén. Aleluya. Vamos a ver qué hicieron los apóstoles. Vamos ahora a Hechos 2:36. No, the NASCAR version. Aleluya. Hechos capítulo 2, verso 36. Vamos, Jesús le dio las instrucciones a quién? Los 11 discípulos, sus apóstoles. Ahora en el libro de Hechos vamos a ver qué ellos hicieron. Estos son los hechos de los apóstoles. Capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compusieron el corazón y dijeron a Pedro y a los ¿quién? Otros apóstoles. Mateo estaba ahí y los demás. Varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora Pedro le va a contestar por todo el grupo. En 38, Pedro les dijo: arrepentíos, ese es el trabajo tuyo, tú te arrepientes, y bautícese cada uno de vosotros. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para perdón de los pecados. Por eso es importante el bautismo en el nombre de Jesús. Este es el único nombre que tiene la autoridad y la potestad de perdonarte de todos los pecados que hayas cometido.
Cuando tú vas en el agua, aleluya, es como morir y nacer de nuevo. El hombre viejo queda muerto en el agua, pero cuando tú sales del agua, eres nueva criatura. Por la fe, nosotros con los ojos solo vemos el agua, pero por tu fe hay sangre en el agua y esa sangre te cubre, aleluya, y él te cubre y te hace blanco, aleluya, blanco como la nieve. Cada pecado que hayas cometido se quedó en el agua, cada error que hayas cometido se quedó en el agua, y por fe, por tu obediencia a las escrituras, tus pecados son perdonados y ahora tú puedes recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios entra dentro de ti porque ahora estás limpio. Antes eras sucio, pero ahora eres limpio y el Espíritu de Dios puede morar dentro de ti. Ahora cuando tú caminas, el Espíritu camina contigo. Ahora cuando tú hablas, el Espíritu habla por ti. Todos los que quedan alrededor de ti ya no te reconocen, porque ahora dentro de ese cuerpo mora el Espíritu, mora el poder de Dios. Y ya yo no veo al hombre viejo, pero como dice la palabra, nueva criatura eres, aleluya. Y lo es porque obedeciste la palabra de Dios, te humillaste a la palabra de Dios. Y cuando tú lo haces con toda tu sinceridad, aleluya, Dios que ve tus pensamientos, Dios que puede ver, aleluya, lo que hay adentro del hombre, Él honra tu fe, Él honra tu obediencia y te da poder. Aleluya. Thank you, aleluya. Jesus, aleluya. My God, aleluya. La carne guerra contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Por eso tu carne no puede ser las cosas de Dios. Cuando tú lees tu Biblia sin el Espíritu Santo, tú no vas a entender esto. Tú necesitas el Espíritu de Dios para entender cosas espirituales. Tú necesitas el Espíritu Santo para ser un santo. Esta carne va a morir y esta sangre regresa a la tierra, pero tu espíritu tiene que ser reconciliado a Él. Y si tú quieres ser reconciliado a Él, tú necesitas el Espíritu Santo. Thank you. Hallelujah. Es así de simple, pero el predicador quiere bloquear la entrada a la puerta. Él te va a decir, no, eso no es así. Tú no tienes que hacer todo eso. Aleluya. Tu salvación no requiere todo eso, pero esto es lo que nos dice la Biblia. Tú no vas a encontrar en la Biblia en ningún lugar donde el apóstol bautizó a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los católicos bautizan así a los bebés. Los bautistas bautizan nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los luteranos, los testigos de Jehová, los mormones, no importa la religión, todos tienen en común que ellos creen en 3 dioses. Si ellos tienen 3 dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 2 de esos dioses no tienen poder. Esos 2 dioses tienen que arrodillarse bajo mi Jesús. Yo lo dije, y no me va a caer ningún rayo. Aleluya. No va a venir un rayo del aire. ¿Por qué? Porque yo entiendo que solo hay un Dios. La Biblia dice una fe, un Señor, un bautismo. Aleluya. Es en la Biblia. Eso es Efesios capítulo número 4, verso 5, si lo quieren anotar. Aleluya. Pero en ningún lugar hay otro bautismo, no hay otra manera de ser bautizado. Y si quieres ir al cielo, tienes que entrar por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Aleluya. Aleluya. Ok, rápido. Yo sé que ya tienen sueño, ya se quieren ir a dormir. Ya termino, ya. Hechos capítulo número 19. Les voy a dar ejemplos para que vean. Cada bautismo fue hecho en el nombre de Jesús. Aleluya. Hechos capítulo número 19.
I need a reader. Hallelujah. Nah, it's all good, Seth. Don't worry about it. Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos se le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el nombre de Juan. De inmediato él reconoció, ellos eran creyentes, eran discípulos, ellos estaban teniendo un tipo de servicio, pero algo faltaba, el Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, de inmediatamente él reconoció, algo está mal con el bautismo. Verso número 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. ¿Ven cómo se realizan las escrituras? Esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer otra vez del agua, ser bautizado, y del Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo. Ellos lo hicieron como dice la Biblia. Otro ejemplo, Hechos capítulo número 10. Hechos capítulo número 10, vamos a empezar en verso número 43, 10 and 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibieron perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verse 48. Y mandó bautizarles ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Otra vez, en el nombre de Jesús. Aleluya. La Biblia es claro. Esto no necesita ser interpretado. Esto no es la opinión mía. Lo estamos leyendo en español. Ya fue interpretado del hebreo, del griego. Por eso lo podemos leer. La palabra es clara. Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Para recibir el perdón de los pecados. Eso es nacer del agua. Y de ahí uno recibe el Espíritu Santo. Eso es nacer del Espíritu. Eso es la obediencia a la palabra. Y mire lo que dijo Pablo. Ellos recibieron el Espíritu Santo primero. Desde ese punto, entonces, el bautismo no es opcional. Ahora el bautismo es un mandamiento. Él no dijo que no era requerido y que era opcional. ¿Qué dice el versículo 48? Y mandó bautizarse. Quiere decir que es requerido. It's required. Aleluya. Esto no es opcional. Tienes que entrar por la puerta. Tienes que entrar por medio de Jesús. No dejes que el predicador bloquee la puerta.
Si quieres ir al cielo, tienes que entrar por Jesús. Mucha gente quiere evitar a Jesús, pero si estamos evitando a Jesús, estás evitando el poder, estás evitando el cielo, estás evitando, aleluya, estás evitando tu salvación, porque todo es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Si hay otra manera, la Biblia lo dijo al principio, es para los ladrones y los asaltadores. Y nosotros no somos de eso. Amén. Déjame ver. Tengo un ejemplo más. Bueno, todavía hay varios, pero se está haciendo tarde. El último. Hechos capítulo número 8. Ok. Capítulo 8, verso número 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron ¿quiénes? Hombres y mujeres. Pero ya vimos, fueron ellos ¿qué? Bautizados en el nombre de Jesús. Verso número 13. También creyó, aleluya, Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso número 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. La Biblia es claro. Esto no es opinión mía. Esto es la Biblia tuya. Aleluya. Esto es la Biblia tuya. Esto no es religión. Esto es salvación. Si tú quieres llegar al reino de Dios, si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres poder sobre tu vida, tú necesitas el don del Espíritu Santo. Y ya lo leímos. Solo hay un versículo en toda la Biblia que te dice cómo nacer del agua y del Espíritu. Lo leímos en Hechos 2 y el 38. So, si tú quieres recibir poder, aleluya, recibe la palabra. Deja que la palabra entre en tu corazón, pero no simplemente oigas la palabra con tu oído, pon la palabra en acción. Muéstrale a Dios tu fe y sé obediente a su palabra. Y vas a ver que cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y yo le garantizo, mire, no hay mucha gente que dan estos tipos de garantías en el mundo, ¿verdad? Porque el hombre falla. Pero yo puedo garantizarte que cualquier cosa que tú necesitas de Dios, si tú eres obediente a su palabra, a su mandamiento, Él puede arreglar cualquier situación que tú te enfrentes. Y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y yo puedo hacerte esa garantía porque yo no soy el que voy a cumplir las promesas. Dios tiene que honrar su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Nosotros solo tenemos que hacer una cosa y tenemos que ser obedientes a las Escrituras. So, una vez más, no dejen que el predicador bloquee la puerta. Ser obediente a la palabra de Dios. Y el alma que tú vas a salvar es el alma propia tuya. Que el Señor los bendiga. Aleluya. Aleluya. Dele una alabanza al Señor por su palabra en esta noche. Aleluya. Otra vez, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y la palabra alumbra nuestro camino. Que el Señor los bendiga y aquí vamos a estar, aleluya, mañana y el domingo,
Buenas noches. Que el Señor los bendiga. Amén. Aleluya. Adiós, alábame.